Bienvenido al narrador sombrío, amigo de lo desconocido. Bienvenidos a este relato sobre uno de los criminales más prolíficos y escurridizos de la historia de Estados Unidos, Gary Leon Ridgway, conocido mundialmente como el asesino del Río Verde. Durante casi 2 décadas, Ridgway sembró el terror en el estado de Washington, arrebatando la vida a decenas de mujeres mientras mantenía una fachada de ciudadano ejemplar, trabajador responsable y hombre de fe. Lo que estás a punto de escuchar es la crónica real de una investigación que duró 20 años y que solo pudo resolverse gracias a los avances de la ciencia forense. Para comprender la magnitud de este caso, debemos trasladarnos a principios de los años 80, en el condado de King, cerca de Seattle. El 15 de julio de 1982, unos bañistas descubrieron el cuerpo de una joven en las aguas del Río Verde. Poco después, aparecieron más cadáveres en la misma zona. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o personas en situaciones vulnerables que habían desaparecido de una zona conocida como la Autopista del Pacífico Sur. La policía se dio cuenta rápidamente de que se enfrentaba a un depredador en serie que utilizaba el río como su cementerio particular. Gary Ridgway no encajaba en el perfil de un monstruo. Era un hombre de apariencia común que trabajó durante 30 años pintando camiones en la fábrica Kenworth. Sus compañeros lo describían como alguien puntual y dedicado. En su vida personal, Ridgway se mostraba como un hombre religioso, devoto de la iglesia pentecostal, que a menudo leía la Biblia y hablaba de moralidad. Estaba casado y tenía un hijo, lo que le permitía camuflarse perfectamente en la sociedad. Sin embargo, tras esa máscara de normalidad, se escondía una misoginia profunda y una sed de violencia incontrolable. El modus operandi de Ridgway era tan simple como efectivo. Recogía a sus víctimas en su camioneta, las llevaba a lugares apartados y las estrangulaba manualmente. Después, se deshacía de los cuerpos en el Río Verde o en zonas boscosas densas. Lo más perturbador de su comportamiento era su hábito de regresar a los lugares donde había dejado los cadáveres para practicar la necrofilia. Un detalle que años más tarde confirmaría la extrema depravación de su mente. La investigación, liderada por el detective Dave Reichert, se convirtió en una de las más largas y costosas de la historia. A pesar de que Ridgway fue interrogado en 1982 y llegó a pasar una prueba de polígrafo en 1984, la falta de pruebas físicas concluyentes permitió que siguiera en libertad. Incluso el famoso asesino Ted Bundy, desde el corredor de la muerte, colaboró con los investigadores, sugiriendo que el asesino del Río Verde probablemente regresaba a las escenas del crimen para interactuar con los cuerpos, una pista que resultó ser escalofriantemente exacta. Durante los años 80 y 90, el número de víctimas siguió aumentando. La lista oficial llegó a contar 49 nombres, pero el vacío de información y la desaparición de muchas otras mujeres sugerían que la cifra real era mucho mayor. La frustración de los detectives era inmensa. Tenían sospechosos, tenían indicios, pero el asesino parecía ser un fantasma que no dejaba rastro. No fue hasta la llegada del nuevo milenio cuando la tecnología finalmente alcanzó al criminal. En el año 2001, los avances en las pruebas de ADN permitieron analizar muestras que habían sido recogidas décadas atrás. Una muestra de saliva obtenida de Ridgway en 1987 fue comparada con restos biológicos encontrados en varias de las primeras víctimas. El resultado fue indiscutible. Había una coincidencia exacta. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado mientras salía de su trabajo. El hombre que había eludido a la justicia durante 20 años finalmente estaba tras las rejas. Para evitar la pena de muerte, Ridgway llegó a un acuerdo con la fiscalía. Confesaría cada uno de sus crímenes y ayudaría a localizar los restos de las víctimas desaparecidas a cambio de una condena de cadena perpetua. Durante los meses siguientes, Ridgway habló con una frialdad que horrorizó a los investigadores. Confesó haber matado a 71 mujeres, aunque admitió que había perdido la cuenta y que la cifra real podría superar las 90.
Explicó que elegía a trabajadoras sexuales porque pensaba que nadie las echaría de menos y porque consideraba que estaba haciendo un favor a la sociedad al eliminarlas. En el juicio, Ridgway se mostró impasible, mientras los familiares de las víctimas le gritaban su dolor. Solo mostró una breve emoción cuando uno de los padres le perdonó públicamente. Un momento que quedó grabado como uno de los más impactantes de la crónica negra estadounidense. Fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que jamás volvería a ver la luz del sol en libertad. El caso de Gary Ridgway cambió para siempre la forma en que se investigan los asesinatos en serie. Demostró la importancia de preservar las pruebas biológicas y cómo la persistencia de los detectives, combinada con la ciencia, puede resolver los casos más desesperados. Ridgway no era un genio del mal, sino un hombre mediocre que aprovechó la vulnerabilidad de sus víctimas y la falta de tecnología de la época para cometer sus atrocidades. Hoy en día, Ridgway cumple su condena en la penitenciaría del estado de Washington. Su nombre permanece en los libros de historia como el asesino en serie con más condenas por asesinato en la historia de Estados Unidos. Su historia es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más común y de que, aunque la justicia tarde en llegar, la verdad siempre acaba saliendo a la superficie. Esperamos que este relato te haya proporcionado una visión profunda sobre la caza y captura del asesino del Río Verde. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los expedientes más extensos y oscuros de la criminología. Hasta la próxima, amigo de lo desconocido.